Primero, muchas gracias a la Universidad del Rosario por la invitación, a El Tiempo también por este espacio. Miguel, muchas gracias a todos los que nos acompañan en el panel, a Bruce, a Sandra y a Julián, por compartir este panel con ustedes. Lo primero que tenemos que determinar es, se habla mucho del nearshoring, pero no la definición real de qué es el nearshoring. La mayoría de las personas lo toman en cuenta como un tema de inversión extranjera que se ubica en un país, y realmente la relocalización, ya sea de inversión, proveeduría internacionalmente, de productos que se trasladan a otro país. Dentro de esa relocalización cercana, hay 4 variables que se han determinado como importantes a tener en cuenta, tanto para inversión como para el tema de proveeduría. La primera es seguridad, y a veces se nos pasa por alto que la seguridad no solamente es seguridad física, es seguridad jurídica y es seguridad política. La seguridad política cada vez cobra más importancia. ¿Por qué? Porque cada acción que se hace a nivel de política está relacionada con la economía, y por eso estamos aquí sentados hablando de economía en un evento de Estado de Nación. Y cada vez más esa injerencia política sobre la economía pues toma determinaciones para ver hasta dónde se ubica o dónde se compra un producto. Adicionalmente, la segunda variable es la rentabilidad, son negocios, y no podemos perder la perspectiva de que cualquier relación de inversión o de proveeduría tiene que generar como el producto que se va a producir en un país para ser exportado o vendido a nivel nacional. Una tercera variable es la logística, que cobró mucha importancia en los últimos años con la pandemia, y donde no solamente la logística de distribuir un producto de puerto a puerto, es también la logística interna, es la logística de conectividad, es la logística de tecnología y es la logística de entrega rápida de producto, va mucho más allá de los temas que anteriormente conocíamos. Y el último es el mercado, y es la posibilidad de aquellos que invierten en un país de poder vender en ese país con un mercado objetivo que esté a disposición de poder venderles y que sea la primera opción para poder generar esa rentabilidad cuando estamos hablando de inversión. Entonces, en esas 4 variables, creo que Colombia tiene oportunidades. Sin embargo, en un estudio reciente de Economist sacamos un puntaje de 6.2 sobre 100, donde vamos de forma regular. Entonces, eso quiere decir que efectivamente hay un camino por recorrer, hay un camino que hay que seguir trabajando. Sí existen las oportunidades, y ese es otro punto dentro de la pregunta, y es, hoy en día a nivel internacional sí hay una relocalización. Tenemos que entender la relocalización en desde 2 variables. La primera es aquellos productos que son necesarios para tenerlos más cerca, donde se estaban produciendo en un mercado lejano y que es necesario tenerlos cercanos al mercado que los va a comprar. Y la otra es la ubicación de productos o producción en mercados donde se vende. La mayoría se dice que las empresas americanas todas están saliendo de Asia, eso no es cierto. Las empresas americanas se mantienen en Asia, y en especial en China siguen siendo parte importante de la producción en el mercado para poder proveer el mercado de Asia a través de la producción en China. Lo que sí se está haciendo es la relocalización de partes o de algunos productos que son necesarios para el mercado de Estados Unidos. De hecho, en un estudio realizado por la Cámara Colomboamericana, encontramos que tenemos una oportunidad de 108 productos, y de esos 108 productos con ventaja comparativa revelada, 27 de ellos están creciendo a medida que decrecen esos mismos productos vendidos de China a Estados Unidos. No quiero decir que sea Colombia el único que está proveyendo esos productos, pero efectivamente sí encontramos unos espacios donde estamos abarcando esas oportunidades. Entonces, sí hay las oportunidades, hay que saber entender la relocalización, hay que saber entender el tipo de relocalización y al mismo tiempo entender las variables de toma de decisión para esa relocalización, donde Colombia efectivamente tiene un camino por recorrer, pero sí hay oportunidades. Colombia es un país de microempresarios y no se le puede pedir a un país de microempresarios que tenga un proceso de exportación de países desarrollados, que es lo que normalmente sale cuando empezamos a hacer una gestión o a hacer comentarios sobre los acuerdos comerciales que tienen los países desarrollados. Colombia sí ha avanzado en el proceso de exportación, y eso hay que decirlo con contundencia. Colombia no se ha quedado atrás.
Hoy estamos viendo un crecimiento de las exportaciones que no solamente se da por la tasa de cambio, sino también por volúmenes, y estamos viéndolo en productos que han incrementado en más del 200, 300% en los últimos años. Que nos falta un camino por recorrer, por supuesto, pero no podemos decir que Colombia no ha diversificado su canasta exportadora, lo ha hecho. Hoy en día el sector agrícola, donde antes exportábamos café y banano, flores, hoy estamos con productos como aguacate, tilapia, tenemos otros productos agrícolas que están creciendo. De hecho, en el último año el crecimiento fue por encima del 50%, y Estados Unidos, por ejemplo, también se está viendo el crecimiento de los productos agrícolas constante en los últimos 3 años, por encima del 80% de alguno de ellos. Entonces, sí hay diversificación, tenga dentro de su proceso de estructura, de estrategia, la cultura exportadora, que va de la mano con esa fábrica de productividad, y es cómo logramos que de la puerta de la empresa hacia adentro de esos microempresarios tengan productividad que les permita ser competitivos a nivel nacional y a nivel internacional. Pero sería errado decir que no hay un proceso de exportación que se ha mejorado. Cuando uno ve la política que está planteando el nuevo gobierno, pues hay muchas cosas afines y muchas cosas que se vienen dando de construir sobre lo construido, y eso, pues por supuesto, alegra mucho que se esté trabajando en avances que se han dado y en temas que se han visto que tienen un fortalecimiento y que se pueden mejorar. Por ejemplo, la reindustrialización que lanzó el ministro hace poquito habla sobre el proceso de construir sobre los temas del sector agrícola. Ahí estamos, creo que todos de acuerdo, la potencialidad que tiene Colombia llegar a otros mercados. Mencionaba el tema de Estados Unidos. Nosotros desde la Cámara hicimos un estudio reciente donde vimos que Colombia puede crecer en exportaciones en el sector agro un 250% en los próximos 4 años, pasando de exportar 244 productos a 433 productos agrícolas a Estados Unidos. Ahí hay oportunidades y efectivamente estamos totalmente de acuerdo con el gobierno en ese fortalecimiento de esa política hacia el sector agro. El tema del cómo se logra es donde entramos a tener divergencias y diferenciaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una necesidad de lograr que esas oportunidades se den no solamente desde el punto de vista micro, sino es cómo acompañamos en la cadena de producción y no solamente en el punto de un empresario. Porque de nada sirve, por ejemplo, hoy en día, buscar hacer un ejercicio de reducir costos a través de un incentivo a los fertilizantes, cuando el resto de los productos de la cadena hay que trabajar en la cadena, no hay que trabajar solamente en temas puntuales. Otro tema importante del proceso de reindustrialización que se menciona, que también vemos que hay oportunidades, es en el tema de salud. También vemos dentro de esto que sí hay unas oportunidades reales de procesos de producción y seguridad también sanitaria para el país, pero también entramos a analizar el cómo. Hay que generar la confianza, como bien dice Bruce, que creo es la base para cualquier gestión a nivel de, no solamente de interacción comercial, sino cualquier tipo de interacción. Y dentro de esa confianza, pues hay que tener en cuenta no solamente la producción nacional que se puede desarrollar, sino es cómo trabajamos mancomunadamente entre lo que hoy en día tiene Colombia instalado. Por ejemplo, en el tema de empresas americanas tenemos 625 empresas americanas y ingresos para estas familias de forma importante. Entonces hay que incluir dentro de ese proceso, pues no solamente la directriz de miremos cuáles son esos productos que podemos hacer desde producción nacional, sino es cómo lo complementamos desde el punto de vista de oportunidades, productividad, competitividad, qué sabemos hacer y qué podemos llevar a hacer a nivel nacional y qué podemos complementar con proveeduría que puede ser internacional o proveeduría de empresas que están produciendo en el país para poderlas complementar. Y así como esos 2 puntos, pues hay otros 3 más, porque son 5 dentro de los que menciona el ministro en su proceso de reindustrialización, que encontramos temas comunes, temas que definitivamente vemos oportunidades que se deben de trabajar mancomunadamente, pero que al mismo tiempo el cómo es importante para poderlos potencializar. Y hay un tema que es de vital importancia, un proceso productivo competitivo
para poder no solamente tener esa seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad que se ha propuesto, que definitivamente hay que construirla o fortalecerla en algunos casos, sino que cómo logramos ese trabajo, y lo estaba diciendo anteriormente, que el ejemplo de la fábrica de productividad es un buen ejemplo, y es el trabajo público-privado para lograrlo. Si queremos que Colombia crezca, tenemos que generar acciones conjuntas. Julián mencionaba que el consumo es uno de los factores importantes para ese crecimiento. El 80% del crecimiento a nivel nacional se da por el consumo de los hogares. Y el consumo de los hogares, ¿qué requieren para poder gastar? Requieren inversión, que es una de las variables importantes que la mencionaba anteriormente, requiere al mismo tiempo el tema de las remesas que hoy en día se están dando, que es parte de lo que se genera por parte del sector público, el resto se genera por parte del sector privado. Entonces, la necesidad de la coordinación es indispensable para lograr que eso sea exitoso.